Sed muy bienvenidos. Que amplíe también nuestra formación bíblica para poder dar nuestro testimonio a la sociedad, porque uno de los pilares de la Reforma es el sacerdocio universal de los creyentes y debemos estar preparados para ello. Señor, gracias por esta conferencia, por la libertad que tenemos para realizarla, Señor. Gracias por todos los aquí asistentes, Señor. Gracias porque tú nos has dado un local donde hacerlo, Señor. Gracias por la vida del conferenciante, Señor. Y gracias por todas las posibilidades que tú nos das para organizar todo esto que es para tu gloria, Señor. Demos gracias a Dios en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Y ahora quiero pasar a presentar la conferencia. La conferencia de hoy, como sabéis, se titula La Reforma de España, y para mí es un placer que pueda estar entre nosotros una de las personas que más sabe sobre este tema, que es Manuel de León. Hago una pequeña presentación sobre él. Manuel de León es escritor, historiador e investigador del protestantismo, además de pastor en la Iglesia Evangélica de la Cerdera. Licenciado en Filosofía, es autor, entre otros libros, sobre la historia del protestante de España y Asturias, de los protestantes y la espiritualidad evangélica en la España del siglo XVI, que fue premio literario Samuel Vila en 2012. Y también es el autor de la novela histórica Tiempos de Beatas y Alumbrados, que fue premio Adán en 2012. Fue director de la revista Vínculo y miembro fundador del Círculo Teológico de Oviedo. Actualmente muchos lo conoceréis, os sonará el nombre porque publica en el blog Orbaño, en Protestante Digital, y también es colaborador habitual de una revista muy interesante, la revista digital cristiana Renovación. Yo a título personal puedo decir que una buena parte de la historia de nuestra iglesia, que los hermanos de aquí conocéis a través del boletín dominical, utiliza como fuente su libro Historia del protestantismo en Asturias. Simplemente es un honor contar aquí hoy entre nosotros con el pastor Manuel de León. Queridos hermanos, amigos y simpatizantes de la Reforma, permitidme titular esta conferencia Defensa de la Reforma Protestante Española. Es el único tema que me resulta menos simpático o empático, pero debo hacerlo si queremos salvar nuestra reforma del olvido. Dejadme vindicar la reforma del siglo XVI antes de que la distancia empañe la mirada que se vuelve hacia aquel siglo, atenuando el estruendo de las voces de los alguaciles de la Inquisición, de las armas de los ejércitos, encubriendo la risa de los poderosos y los gritos de los condenados. Me hubiese gustado tratar sobre la doctrina valdesiana del beneficio de Cristo, la teología de Servet, la novela picaresca en los protestantes españoles, la lírica en Pedro de Orellana, los grandes traductores protestantes españoles, la reforma radical en nuestros teólogos protestantes, etc. Pero debemos comenzar por el principio, vindicar la reforma en España. Y permitid dedicarla a vosotros jóvenes. ¿Hay aquí muchos jóvenes? Para vosotros, jóvenes. En su admirable libro El saco del ogro, aquel genial escritor católico que fue Giovanni Papini, dice: toda generación tiene un mensaje divino que llevar a la ciudad de los hombres, y todo joven es en este sentido un ángel, aunque sea rebelde o caído. Pero este mensaje se queda casi siempre en enigma y música, sin poder fecundar la costra de la tierra. Y sin embargo, el único secreto para que el alma no se muera y no corrompa el cuerpo con su putrefacción consiste en permanecer fieles a la propia juventud. Esta fidelidad se llama genio, pero pocos hombres fueron verdaderamente jóvenes, y esto por brevísimo tiempo. El genio consiste en salvar una lengua, una chispa de aquel fuego y hacer con ella una antorcha que nunca se apague. Vosotros, jóvenes, que no sois almas deformadas ni envilecidas por la mediocridad ciudadana, os toca recoger la antorcha de la Reforma y hacer que nunca se apague. La Reforma, al sacar a la luz el Evangelio, encadenado y escondido del pueblo, hizo que todas las demás facetas de la vida humana
floreciesen hasta ser considerado aquel siglo el siglo de oro. Echad tallos y ramas sobre aquellas raíces de la Reforma antes de que presenciemos el lento suicidio de un pueblo, al que han querido hacer desaparecer muchas veces, engañado 1000 veces por atractivos sofistas, mermado y desolado hasta 500 años después de aquel día de la protesta en forma de 95 tesis. Cultivad vuestro espíritu, pero no dejéis de cultivar vuestra mente. Ambas facultades son las únicas que ennoblecen y redimen a las razas y a las gentes, y serán las que os harán grandes en la historia y os darán una corona incorruptible en los cielos. Dejadme ahora seguir explicando y defendiendo aquella Reforma española que nos pertenece y que ha sido casi borrada y olvidada por muchos. Vindicación de la Reforma en España. La importancia de la Reforma en España es inversamente proporcional al poder de sus detractores para destruirla, difamarla y ocultarla. Hemos recibido una herencia histórica tan deformada que en pleno siglo XXI tengamos que defender nuestra Reforma como si ésta no hubiese existido. La misma Universidad Complutense de Madrid, que todos los años tiene una semana de conferencias sobre la Reforma, eludía los primeros años este hecho diciendo que hubo erasmistas, alumbrados y algunos luteranos, pero que ni siquiera la Inquisición sabía distinguir. Ya va siendo oportuno rescatar para la ciencia española la idea perversa de Menéndez Pelayo, al que han seguido una reata de serviles aduladores, cuando afirmaba que la Inquisición no quemó personas evangélicas de gran relieve. Nosotros creemos que quemó a las de gran relieve y valía en todas las ciencias antiguas y modernas de la España del 500. Si no quemó a todos es porque algunos de nuestros protestantes fueron librados por el poder de Dios de aquella terrible maquinaria inquisitorial. Decía el santanderino: protestantes, y uno solo de los que algo valieron fue chamuscado por la Inquisición. Juan de Valdés murió tranquilo y sosegado en Nápoles. A Servet lo tostó Calvino. El doctor Constantino Ponce de la Fuente murió en las cárceles y lo que quemaron fue su estatua. Juan Pérez, Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, etc., anduvieron casi toda su vida por el extranjero. Ninguno de ellos era un sabio del otro jueves. Total de sabios protestantes quemados, 0. Se olvidó Menéndez Pelayo de otros 1500 protestantes que yo he recogido en 2 tomos sobre los protestantes y la espiritualidad evangélica en España del siglo XVI, que pueden bajar gratis de internet y que hemos tomado algunos en orden alfabético, comenzando por la A, como botón de muestra de estas 1500 biografías. Posiblemente nunca hayan oído hablar de algunos de ellos. Mateo Adriano, que enseñó hebreo a Lutero y discutió con él sobre la justificación por la fe. Entre los principales gramáticos europeos de hebreo en el siglo XVI aparece Mateo Adriano al lado de Clinabres, Santes Pagnini y Juan Repleno Cantalapiedra. Santes Pagnini fue el primero en traducir de los originales y dividió el texto bíblico en capítulos y párrafos, A, B y C, y se revisaría y anotaría de nuevo en 1542. Dio clases en la Universidad de Wittenberg por 1520 y dice Menéndez Pelayo que fue profesor de hebreo y de medicina, siendo su luteranismo evidente, pues nadie entraba en esta universidad donde daban sus clases Lutero y Melanchthon si no era creyente reformado. María Arias. Pocas mujeres aparecen en el siglo XVI, destacando, por aquí hay una que empieza por la A, María Arias. Se sabe de varios comentarios de la Biblia, en especial el comentario de los Evangelios. Este comentario de los Evangelios está muy alabado por Felipe Melanchthon. Segismundo Arquer, que colabora en la cosmografía del luterano Sebastián Muster, con una breve monografía Sagide Brevis Historia de Scriptio de Basilea 1550. Jacques de Vela elaboró un diccionario y una gramática vasca
y se conocen unos enormes manuscritos de cuestiones teológicas, morales, médicas y científicas, gran gramático y protestante vasco, del que también se conocen varias obras de derecho. Tomás Carrascón, seudónimo de Fernando Tejeda, el Carrascón que también se puede bajar hoy día de internet. El obispo de Lincoln, Juan Williams, le tuvo de maestro de castellano y bajo su mandato se tradujo al español el libro de oración común. Además, Tomás Carrascón se incorporó a la Universidad de Oxford, presentando su grado de bachiller en teología por Salamanca, publicando Tessera Retestus, en latino Hispanos Conversos, el español convertido, y un opúsculo Scrutamine Scripturas. Juan del Castillo. Se conocen 5 cartas de aliento en medio de la persecución. Se desconoce su obra, que debió de existir, al ser preceptivo tener obra escrita para ser catedrático en Alcalá, Roma, Colonia y París. Es importante no olvidar que ya no eran ideales iluministas o alumbrados, sino doctrinas luteranas conscientemente aceptadas tanto por el almirante de Castilla, don Fadrique Enríquez, María de Cazalla, Petronila de Lucena o Juan del Castillo, los cuales, como el duque, dice el texto, andaban en lo de la salvación general con lo del Eleuterio, que no desconformaba en sentirlo. En los folios acusadores de Diego Hernández, que entregó a la Inquisición con el título Corsive Factio Luteranorum y delata a 70 personas de relieve, comenzaban así. El maestro Juan del Castillo me dijo que si se le prendiese él moriría en la secta luterana alabando a Dios, y si fuera quemado vivo no revelaría los nombres de ninguno de los que él sabía eran de su secta, para que ellos pudieran seguir viviendo y extender y glorificar a Dios, y que si no fuera por la Inquisición, él mismo predicaría esto, pues había más penas para los luteranos en España que en Alemania. Él mismo, como lo hizo Juan López de Celaín, se dejaría quemar y moriría en la secta como un noble y no traicionaría a nadie. Fue pues quemado en 1535, atado a la estaca tanto por su naturaleza de las herejías como por haberse escapado de la Inquisición. Juan Castro Salinas. Cabe señalar que la traducción atribuida a Francisco de Encinas, Las vidas de Plutarco, fue publicada bajo el seudónimo de Juan Castro de Salinas, posiblemente el hijo de Francisco de Encinas, por lo cual parece que debemos atribuir a este los 8 libros de Tucídides Ateniense, que trata de las guerras griegas entre los atenienses y los pueblos de la Morea, traducido por Juan Castro Salinas. Jerónimo Conqués. La versión catalana o valenciana del libro de Job parece que este autor ya la había publicado en 1557 y aparecerá en el índice expurgatorio en 1559. Estoy solo poniendo un botón de muestra porque no podemos relatar todos los 1500 que tenemos. Son los primeros, pero para que nos demos cuenta de que estamos tratando con personas de gran relieve, no solamente lo voy a decir yo, no solo lo vemos por las biografías, sino que todos los autores de aquel entonces, desde Illescas a todos los grandes comentaristas de entonces, decían, y los mismos inquisidores, decían de lo importante de sus conocimientos. Antonio del Corro, uno de los más sobresalientes reformadores, por 1558 y 1559, estudiará en la Academia Calvinista de Lausana. Después sería recomendado por el mismo Calvino para la corte de Juana de Albert, dando clases al que sería rey de Francia, Enrique IV, contando con las simpatías de la reina Juana de Albert. En la ciudad de Nerac redactó unas reglas gramaticales para aprender la lengua española y francesa. En 1581 obtuvo una prebenda tras su paso por donde terminó sus días como anglicano tras su paso por el calvinismo. Por una carta fechada en 1583 se sabe que en esta fecha continuaba dando clases en Oxford. Al final de sus días trabajó en nuevas ediciones de sus obras y en 1591 editó una revisión del diálogo de las cosas ocurridas en Roma de Alfonso de Manes. Juan Díaz. El personaje de Juan Díaz tiene un atractivo añadido, y es que su asesinato a manos de su propio hermano, el cura,
inducido por las hábiles intrigas de Roma, sobrecogió a toda Europa. Reconocerá penalmente Menéndez Pelayo la afirmación de su biógrafo Senarplius, que Juan Díaz excedía a todos los españoles en el conocimiento del hebreo. También Méndez Bejarano afirma que Díaz en París ya gozaba de cierta reputación como teólogo. Díaz era de Cuenca como los hermanos Valdés y también Constantino Ponce, todos ellos reformadores. El primer contacto con la Reforma, como les ocurrió a muchos estudiantes españoles en París, fue a través de los libros reformados, especialmente los de Melanchthon. Reconoce finalmente Menéndez Pelayo que Díaz era un teólogo de prestigio y que tenerlo entre las filas protestantes fue un triunfo de la Reforma, de manera que en la Dieta de Ratisbona los magistrados de Estrasburgo habían enviado a Martín Lucero y éste pidió que le acompañase Juan Díaz. Francisco de Encina, uno de los primeros protestantes que se codeó con la mayoría de los reformadores, un gran helenista y hebraísta al que le debemos la traducción del Nuevo Testamento, el libro de Proverbios, los Salmos y el libro del Eclesiástico e infinitas traducciones de obras griegas. La relevancia de la literatura de los evangélicos españoles puede considerarse cuando menos a la altura del Renacimiento europeo y estar en el centro de ese siglo de oro español. ¿Les parecen personas del otro jueves, que dice Menéndez Pelayo, solo este botón de muestra? Menéndez Pelayo, paradigma de la investigación de los heterodoxos, para quien todos los relegados pasaron al bando de los equivocados de la historia de España y por tanto no han sido estudiados debidamente, se equivocó al usar la religión al servicio de la unidad de España. Por esta causa minimizó la Reforma en España, afirmando que solo es un episodio curioso y de no grande trascendencia. Desengañémonos, nada más impopular en España que la herejía, y de todas las herejías el protestantismo, decía. El genio español, añadía, es eminentemente católico. La heterodoxia entre nosotros es accidente y ráfaga pasajera, como tenemos repetido. Y le copiaría esta idea Ortega y Gasset, con parecida y repetida expresión. La característica de España no es que en ella la Inquisición quemase a los heterodoxos, sino que no hubiera ningún heterodoxo importante que quemar. Cuando ha habido alguno, se iba fuera como Servet y era fuera donde lo quemaba. Frase maliciosa y falsa, pues las hogueras de la Inquisición no se encendieron en España para iluminar, sino para hacer desaparecer y apagar el fulgor y las inquietudes de muchos hombres de ingenio de la modernidad que tuvieron que huir. La hoguera de Servet, levantada por Calvino, no puede ocultar el bosque de hogueras que durante más de 3 siglos dejaron España en la más lamentable ruina moral, espiritual, política y económica. El filósofo Mario Méndez Bejarano consideraba el protestantismo de la Reforma salpicaduras que no respetaron la blanca veste de la ortodoxia hispana, introduciendo el falso concepto de ortodoxia hispánica, cuando España siempre se había mantenido independiente de Roma. Un ejemplo: 10 años después de iniciada la Reforma, en 1527, el mismo católico Carlos V saqueó el Vaticano, llenó la ciudad de Roma de muerte y putrefacción, se apoderó de sus riquezas entregadas a los tercios españoles como sueldo pendiente y destituyó al Papa guerrero y vengativo, así lo llamaba. Decíamos anteriormente que la incomprensión del protestantismo del siglo XVI se ha manifestado de diversas maneras historiográficas que en ocasiones han rayado la injuria. Sin embargo, resulta más doloroso contemplar que autores actuales hagan revisiones históricas tan mezquinas como lo hace Henry Cameron. Así reduce y explica el protestantismo del siglo XVI este autor. Había, por supuesto, algunos herejes convencidos, entre ellos el noble Centelles, quemado en Valencia en 1564, y Fray Cristóbal de Morales, quemado en Granada en 1571. Pero menos de una decena
Fijaros que no dice docena, dice decena, por si acaso, de españoles fueron condenados a la hoguera por luteranos al final de la centuria, fuera de los casos de Valladolid y Sevilla. Otros, como Fray Pedro de Orellana, que estaba algo chiflado y pasó 28 años en las cárceles del Santo Oficio, fueron detenidos por infracciones que comprendían la sospecha del luteranismo, pero sin que pudiera hallarse en ellos creencia luterana alguna. Resumimos nosotros, que no hubo ningún luterano. Se puede vilipendiar y rebajar al protestantismo español de otra manera más sórdida, como lo hace Kamen al resumirlo en 4 líneas y mezclando todas las fechas. ¿Cómo es que ignora que toda la lírica del siglo XVI descansa en las estrofas a lo divino de este desdichado luterano Pedro de Orellana, al que llaman Kamen chiflado? ¿Es que 28 años de cárcel podrían dejar a un ser humano razonable y moderado? Sobre todo usa Kamen el recurso de la estadística para decir que no fueron quemados muchos. Indudablemente por estas fechas de finales de siglo no se quemaba a casi nadie. Simplemente los metían en la cárcel y los dejaban morir. Porque no era necesario dar escarmiento. La Inquisición poco a poco había ido controlando y modelando la sociedad de tal manera que las delaciones, denuncias, se hacían constantemente por miedo, formalismo o envidia, sin necesidad de indagaciones in situ de los inquisidores. Pero más dolorosa resulta la visión del protestantismo actual, ignorante de la historia de la Reforma española del siglo XVI, y sin embargo atrevido en repetir las mismas falsedades, para vergüenza nuestra lo mismo. Se nos ha remitido la segunda ponencia del 8º Congreso Evangélico, donde se dice, juzguen ustedes cómo resume la Reforma Española del siglo XVI. En la Universidad de Alcalá se formaría una clase intelectual y humanista sensible a algunas de las inquietudes de la Reforma. Como ilustra el itinerario de los hermanos humanistas Alfonso, no dice reformadores, dice humanistas, Alfonso y Juan de Valdés. Estas inquietudes autóctonas conectaron con los principios del incipiente protestantismo europeo, pero no pudieron prosperar. Es difícil etiquetar como protestantes a los hombres y mujeres que en aquellos años fueron perseguidos por la Inquisición, puesto que en la mayoría de los casos jamás tuvieron ocasión de presentarse a sí mismos como tales. Me da a mí la impresión que estos hombres creen que el siglo XVI duró un minuto. Si este autor, en realidad han sido varios autores, pero bueno, y precisamente todos amigos míos, si este autor protestante hubiese leído el Corsi Refacio Luteranorum y lo que acabamos de leer de Juan de Castillo, quien prefería morir en la estaca como luterano, se daría cuenta de que de los 70 acusados por Diego Hernández de esta universidad, todos prefieren morir en la fe de Lutero. Son difíciles de etiquetar estos luteranos ya de primeros de siglo. Espero que sepan rectificar los que llevan este congreso. La espiritualidad de los protestantes españoles llamaba la atención a los inquisidores. En los márgenes de las obras expurgadas o en la de la simple correspondencia que se les encontraba, se anotaban frases como: este hablar muy a lo espiritual es luterano. Y muy a renglón seguido se hallaba otro punto fundamental de esta piedad evangélica que era detectada por los inquisidores: el hablar de las cosas de Dios al margen de la Iglesia. Como expresará Juan López de Selaín, luterano quemado en 1530, en carta al almirante de Castilla estaba todo dispuesto para la reformación de la verdadera cristiandad en España. Estamos hablando de los primeros años. En 1997, José Nieto publica El Renacimiento y la otra España. Y considera que la historiografía de la Reforma ha estado polarizada entre quienes prueban que hubo protestantes y los que manifiestan que en España no hubo protestantismo o luteranismo.
Dice Nieto que el ensayo de Unamuno en torno al casticismo es importante por su forma de concebir la historia, sus ideas y su visión sobre España. Pero Unamuno no estaba interesado en la historia como desarrollo histórico, sino en la historia eterna o intrahistoria, que llama él. Una historia que no se contamina con el desarrollo histórico. Sin embargo, Nieto considera que Unamuno, con esta intrahistoria eterna, no tiene nada de original, sino de tradicional, y que con otras palabras viene a decir lo mismo que Menéndez Pelayo en Los Heterodoxos. Dice Nieto, ¿qué sabía Unamuno de los alumbrados? Nada. Unamuno sigue el juicio de Menéndez Pelayo como lo hizo Ortega y Gasset. Unamuno atacó la heterodoxia sin conocerla y sin preocuparse por investigarla de primera mano. Alumbrados, pseudomísticos y protestantes eran casi lo mismo para Unamuno. Dice Nieto que don Miguel hace una breve referencia de refilón sobre un protestante, Juan de Valdés, que inició la lingüística castellana, o que Juan de Lizarraga tradujese al vascuence el Nuevo Testamento. Pero no mencionará las traducciones de Francisco de Escinas, de Juan Pérez de Pineda, del Nuevo Testamento, la traducción de la Biblia de Casidoro y la revisión de Valera. Termina diciendo Nieto que con eso demuestra la falta de interés por los heterodoxos por parte de un heterodoxo como él. Se pregunta Nieto, ¿por qué no fueron para Unamuno los heterodoxos castellanos, tales como Valdés, Díaz, Encinas, Pérez de Pineda, Constantino o Servet, los primeros reveladores de lo eterno del alma? Ya que Teresa de Ávila o Juan de la Cruz no solo fueron tardíos, sino que se agotaron bien. ¿Por qué rechazó Unamuno las posibilidades de una norma de lo eterno heterodoxo? Unamuno y Ortega, aunque niegan la importancia de la reforma en el siglo XVI, como ya hemos visto, se dan cuenta de su necesidad. En 1907 escribe Ortega a Unamuno: en España no habrá cultura mientras no haya lucha religiosa, dice usted. Cuidado, en España no se verá la cultura hasta que el pueblo se divida en dos. No se dividirá en dos mientras no haya protestantismo español. Y no habrá mientras no haya teología y exégesis protestantes españolas. Eso ya era así en el siglo XVI, como no ha de serlo en el siglo XX. Hamburgo, 3 de enero de 1907. Este texto, que nos reconcilia con estos dos grandes pensadores, sin embargo, nos reclama al protestantismo español mejores estudios de teología y exégesis propias, dentro de una mayor preocupación por la cultura. Importancia de la reforma en España. ¿Cómo vais de tiempo? Vamos bien, ¿no? Tenemos que afirmar con rotundidad que la reforma española fue anterior a la luterana de Alemania, al menos en 5 años, y que se hubiese extendido por toda España en pocos meses si no hubiesen existido los autos de fe de Valladolid y Sevilla. Esto no es ninguna exageración. Así lo afirma el inquisidor general asturiano Fernando de Valdés y el historiador católico Illescas. La reforma española supuso el mayor avivamiento de todos los tiempos de la vida espiritual de España. Esto no es una exageración de un historiador protestante. Lo demostraremos con unas citas más adelante, pero dejaremos siempre flotando en el aire de esta conferencia algo que no tenían otras naciones: la sociedad de los conversos de judíos conocedores de las Sagradas Escrituras, de alumbrados, erasmistas y la revolución social y política de los comuneros, que fueron la espada de Damocles reformador. Es necesario aclarar también que si la reforma alemana y suiza fue larga y lenta, la reforma en España eclosionó en muy pocos años hacia posiciones claramente heréticas, radicales o luteranas o calvinistas, al margen de que los inquisidores, sus intérpretes y perseguidores, difuminasen la herejía y la fraccionasen convenientemente durante los 40 años primeros del siglo. En estos años primeros del siglo XVI se presentía
y se reconocía la herejía, pero no se quería hacer visible, disfrazándola de expresiones tales como palabras malsonantes, escandalosas, sabor a herejía, y en los casos más evidentes se declaraba como herejía luterana a partir del edicto de 1525. Consideremos estas afirmaciones. El evangelismo como espiritualidad del protestantismo frente a la mística y a la fe. Las primeras décadas del siglo XVI, también en España, aparecen un grupo de personas sensibles a la espiritualidad del momento, que se encaminan por la vía del evangelismo, tales como Juan de Valdés, Juan de Ávila, Bartolomé de Carranza o Constantino Ponce de la Fuente, por citar los más representativos. Sin embargo, en el caso de Valdés, dice Nieto, el valdesianismo no es un movimiento católico o católico romano de la reforma en el seno de la Iglesia, sino un intento de fundar y edificar una Iglesia cristiana independiente del Papa y de la tradición católico-romana, apoyada en normas y escatologías, con la doctrina de la justificación por la fe como único fundamento. Es fides ora. Solamente este principio asienta a la Iglesia cristiana sobre su auténtica base, es decir, sobre el propio Cristo. Afirmar que el valdesianismo era un evangelismo católico romano, como algunos historiadores se han atrevido a decir, es absolutamente incorrecto. Cuando los estudiosos definen una larga serie de espiritualidades y especialmente recurren y ensalzan la mística española ubicada en este siglo, creemos que cometen un típico y reiterado desacierto, ya que la mística como tal adquiere su auge a partir del siglo XVII. ¿Es que acaso fue místico Fray Luis de León cuando casi toda su obra es bíblica, filológica y exegética? De los nombres de Cristo, exposición del libro de Job, y Salmo 26, una explanación, Cantar de los Cantares. El siglo XVI es, por tanto, el siglo de la espiritualidad evangélica. La vuelta a los textos del Antiguo y Nuevo Testamento y a una adoración en espíritu interior y no externo. El católico Melquiades Andrés Martír, en la espiritualidad española en tiempo de Carlos V, dice: la espiritualidad española ha sido presentada con mucha frecuencia desde los alumbrados, Erasmo, los protestantes y la Inquisición, es decir, desde fuera y no desde dentro de ella misma. Esas corrientes forman parte de su realidad, pero no son el todo ni lo más importante. Frente a la espiritualidad de Erasmo, basada en poca oración, mucho estudio y abundante crítica, la española acentúa la oración y el amor y proclama que tanto tienes de amor cuanto de oración. El Inquiridium es una metodología, la mística española una experiencia. Un verbo podría ilustrarnos en este terreno: ut te transformeris. En Erasmo tiene sentido activo, que tú te transformes; en nuestros místicos, pasivo, que seas transformado. Dentro de la espiritualidad erasmiana no hubiera encontrado sitio la mística española, termina diciendo Andrés. Yo estoy de acuerdo en parte de lo que dice este autor, porque efectivamente la espiritualidad erasmiana, por mucho que Bayetallón pudo explicar en su libro Erasmo y España, y realmente desarrolla muy bien y explica muy bien toda la espiritualidad del siglo, sin embargo, el erasmismo no hubiera servido ni para el evangelismo, ni tampoco para la mística. Los dos conceptos con los que Melquiades Andrés introduce la experiencia de ser transformado o divinizado son ajenos al evangelismo que buscaba la salvación, la salud eterna del hombre por la gracia de Dios, y no la divinización, hacer al hombre Dios o cierta unión inefable del alma con Dios por el amor. Nosotros sostenemos que la espiritualidad evangélica es la que predomina en el siglo XVI y no la mística, y que ya que cada místico tenía una forma de entender la experiencia siempre indemostrable, y en la mayoría de los casos era la ascética, es decir, el rechazo del placer de tipo material y de la abstinencia a la hora de satisfacer cualquier deseo, la que predominaba. El mismo Cipriano de Valera reconocerá la obra de Cisneros en la Biblia Complutense, impresa en 1515, y el cambio de mentalidad que se produjo en el estudio y la espiritualidad, pero dejará
dejará clara su posición teológica y el efecto del evangelismo en España. Dice, esta Biblia, la Complutense, fue el único instrumento y medio que Dios tomó para renovar el estudio de las lenguas y de las buenas letras que en aquel tiempo estaban al rincón, comidas de polilla y cubiertas de moho. Y allí los doctos comenzaron a dejar la teología escolástica, que consiste en vanas e intrincadas especulaciones sacadas de la filosofía, inventada por los hombres sin ninguna palabra de Dios. Y se dieron a la verdadera teología, que es la lección de las Sagradas. Y más adelante dice, en nuestra España, muy muchos doctos, muy muchos nobles y gente de lustre e ilustres han salido por esta causa en los autos de fe. No hay ciudad, y a manera de decir no hay villa ni lugar, no hay casa noble en España que no haya tenido y aún tenga algunos que Dios por su infinita misericordia haya alumbrado con la luz del Evangelio. Batallón sobre el evangelismo de Valladolid y Sevilla dice que era seguido por personas de la aristocracia y las órdenes religiosas y que proclamaban una salvación por fe sola. Sin embargo, dice que no se puede hablar de comunidades protestantes a este movimiento, lo cual sería su imagen. No sabemos el sentido exacto que quiere dar Batallón a comunidades protestantes, porque si se pretende decir que no había una organización establecida y funcional, estamos de acuerdo, pero eso no presupone que no hubiese una especie de conventículos, congregaciones o pequeñas iglesias en las casas y en los conventos, cuyo estudio de la Escritura y de otras lecturas de reformadores que se habían esparcido con sorprendente rapidez, se efectuase con regularidad. En Sevilla se hablaba de la iglesia chiquita que vivía de la grande. No sé si sabéis lo que quiere decir esto, porque muchos clérigos conversos de la fe evangélica seguían siendo beneficiados de los diezmos y de las prebendas de la Iglesia de Roma. Muchos años, Constantino Ponce de la Fuente vivía de su sueldo, de sus prebendas, de sus diezmos que tenía en la Iglesia de Roma, pero él militaba en la Iglesia chiquita. En Sevilla decían, era la Iglesia chiquita. Tengo referenciados unos 200 lugares de culto donde hubo españoles reunidos. O sea que no penséis, sin embargo, que no hubo congregaciones concretas. Creo que Batallón, sin embargo, fue el que mejor ha descrito las espiritualidades de este siglo, pero más tarde tendrá que reconocer al profesor José Nieto que este siglo es el siglo del Evangelio, nunca del erasmismo y de la mística. No podemos, por menos, que citar a Tomás Macri, quien aclara mejor el concepto de comunidades evangélicas cuando dice: por los hechos que hemos presentado al lector, habrá podido apreciar la extensión que alcanzó la propagación de la doctrina reformada en España y la respetabilidad tanto como el número de sus discípulos. Tal vez no hubo nunca en ningún otro país una proporción tan grande de personas ilustres, tanto por su rango como por sus conocimientos, entre los convertidos a una religión nueva y cosmopolita. Esta circunstancia ayuda a entender el hecho notable de que un cuerpo de disidentes que no debió de bajar de las 2.000 personas, diseminadas en un extenso territorio y vagamente relacionadas entre sí, hayan podido comunicar sus sentimientos y realizar reuniones privadas durante una cantidad de años sin ser sorprendidos por un tribunal tan celoso y vigilante como el de la Inquisición. Otro texto sobre la importancia y extensión de la Reforma en España. Vázquez de Prada dice de Marcos Pérez, un marrano español en Amberes. Bueno, esto de marrano todos lo sabéis lo que significa, ¿no? No es ningún insulto, no es ningún macho. Se llamaba así a los judíos conversos. Informaciones recibidas en Amberes y transmitidas a la Inquisición española revelaban que hacia 1566, fijaros qué fecha, después de los grandes saltos de fe de Valladolid y de Sevilla, un tal Marcus Pérez, personaje de antecedentes judíos, muy conocido en los medios comerciales y religiosos de Amberes
en relación con los secretarios del conde de Brederode, expedía libros calvinistas a varios corresponsales en España. Se decía que había enviado por mar o por tierra unos 30.000 ejemplares de la Institutio Religionis Christiani de Calvino. Un flamenco establecido en Sevilla, de Tillman o Wilman, y otro nombre que se ignora, eran de los más implicados. El primero los vendía en Sevilla y en Medina del Campo, y el otro personaje los pasaba por la frontera pirenaica hacia Aragón y Navarra. Estos textos nos llevan a suponer que no solo los humanistas de la Universidad de Alcalá, los franciscanos de Castilla o los jerónimos de Sevilla fuesen evangelizados con las enseñanzas de Erasmo, Lutero y Calvino mediante esta literatura tan profusamente enviada, sino que en estos y otros lugares tenían abundante cosecha en movimientos como los alumbrados y conversos de judíos y de moros. De moros especialmente en el norte, en Aragón y en Navarra. Sin embargo, antes que los alumbrados, Pedro de Osma, profesor de Salamanca, en su libro de Confesiones, ya estructura una doctrina teológica netamente evangélica. Osma tocó en los temas de las indulgencias, purgatorio, la confesión, sobre la Iglesia romana y el Papa. Que no era cosa baladí lo que decía Pedro de Osma, se refleja en el hecho de que maestros, doctores y teólogos, el 22 de mayo de 1497, fuesen citado el número de 58 personalidades. Los palacios arzobispales de Alcalá de Henares se reunieron para combatir al hombre loable por su ciencia y honestidad de vida, según Hernando del Pulgar. El libro fue quemado y su doctrina considerada herética. Menéndez Pelayo termina diciendo: Pedro de Osma no fundó secta ni tuvo discípulos, ni es más que un hecho aislado, como voz perdida de los wiclefitas y husitas en España, pero al rechazar la infalibilidad de la Iglesia, no ya de su cabeza, apostatar de las llaves, las indulgencias y reducir la confesión sacramental a los pecados ocultos y no de pensamiento, destruyéndola casi con tales límites, cortapisas y lasitudes, precedía y anunciaba a los reformistas. Es en este sentido el primer protestante. Añadiremos que el afán de Osma era el mostrar la autoridad de las Sagradas Escrituras y el concepto evangélico del arrepentimiento por encima de la institución humana y el poder de las llaves. La pronta propagación del luteranismo. No dejaremos tampoco de citar al católico Gonzalo de Illescas, que en su historia pontifical escribía: en años anteriores alguna vez se prendieron en España herejes luteranos en número mayor o menor y fueron quemados, pero estos eran extranjeros, alemanes, holandeses o ingleses. A continuación se enviaron al patíbulo gentes pobres y de cuna humilde y les ponían los sanbenitos en prisión. Pero en los últimos años hemos visto llenas las prisiones, los patíbulos y aun los quemaderos de hombres notables, y lo que es más lamentable, de personas que según el sentido del mundo sobresalían mucho de otros en instrucción y en virtud. Y eran tan numerosos que si todavía se hubiesen esperado 2 o 3 meses más en combatir esta plaga, esta peste se hubiera extendido por toda España y nos hubiera traído la desgracia más dura que jamás habría herido. Esta abundancia de citas tiene la intención de ser un contrapeso a la unicidad religiosa que el libro de los heterodoxos de Menéndez y Pelayo proclamaba, y también batallón en Erasmo y España sobre los disidentes religiosos españoles, considerándolos solamente erasmistas. Los demás herejes solamente habían estado en la imaginación de los inquisidores, quienes habían exagerado con la rápida expansión de la Reforma, cuando aquellos herejes eran al fin y al cabo católicos erasmistas. Esto lo oirán ustedes como consecuencia. Este libro de Batallón, sin embargo, fue el que me hizo comprender la Reforma española, pues puede ir viendo que los que él llamaba erasmistas morían en las hogueras por luteranos convencidos. Hemos citado al principio el movimiento comunero,
que solo duró un año, mientras esta reforma del siglo XVI duró al menos un siglo. Solo unas palabras, José Nieto en su obra El Renacimiento y la otra España, citado ya varias veces, considera que este tema del movimiento comunero no está cerrado historiográficamente, pero aún menos estudiados son los elementos religiosos y sus ideas de libertad, no solo políticas sino religiosas. Muchos autores se han preguntado por lo que hubiese sido España con aquellas ideas políticas, económicas y sociales, pero es lamentable que casi nadie se haya preocupado no solo por un movimiento en busca de la libertad religiosa, sino también del éxito de la reforma en España si esta revolución hubiese triunfado. Sin lugar a dudas, Nieto tiene las mismas preocupaciones que nosotros en este capítulo y se atreve a decir que la historia de los comuneros pertenece también a la historia de la reforma en España. Voy a pasar porque ya os tengo cansados y después, si tenéis ganas de preguntar alguna cosa, podemos pasar para tener quizá en la esfera social lo que eran los protestantes españoles. Pero quiero terminar con unas ideas y una brevísima conclusión. La tesis doctoral de Ángela Selke, algunos aspectos de la vida religiosa en España en el siglo XVI, Los alumbrados de Toledo, tesis que publicó en 1953, ya hace unos cuantos años, sostiene que la España del siglo XVI, su alma es más religiosa que civil y los alumbrados constituyen la única herejía que echó sus raíces en suelo hispano, con términos teológicos propios y con cierto enfoque luterano después. Este sería el principal pensamiento donde el movimiento alumbrado sería el alma de la Reforma española, donde se asentarían luteranos y calvinistas y hombres de la Reforma radical también. Muy al lado estarían los conversos judíos, que nunca habrían olvidado la Escritura. No he pretendido refutar, sino tratar de persuadir, consciente de que no existe la objetividad histórica. Toda intención refutativa es negativa, y esa no ha sido mi intención. Esta conferencia sería para mí un éxito si sacáramos del inconsciente histórico que únicamente la Reforma protestante ha tenido sus orígenes y principios en la Alemania de Martín Lutero con fecha de 1917. Sería un éxito si pensásemos también que la Reforma española, esto de tener mocos, sería un éxito si pensásemos también que la Reforma española se extendió con rapidez mientras la alemana estuvo recluida por años a las paredes de la Universidad de Wittenberg y sus doctores. Sé que hemos sido condicionados a pensar de esta manera y tener una visión de la historia al revés. Volvamos a asomarnos al alma religiosa de nuestra Reforma española, pregnarnos de recuerdos y sensaciones, andar por las sendas de nuestros mártires y agradecer a Dios. Que no seamos perseguidos hasta la muerte en la hoguera como fue. Muchas gracias. Bueno, tienen derecho a emocionarse. No sé si tendréis aquí alguna pregunta, porque supongo yo que os habré provocado en muchas cosas y seguro que a lo mejor tenéis alguna pregunta que hacer. No levantéis tantas manos. A ver, Marisa. Se ha grabado por ahí y la puede seguir escuchando, porque además está llena de citas que dan una validez mucho mayor que, bueno, que con la celeridad del tiempo pues se omite. Así que me ha gustado mucho. Me ha recordado que Viñeta también leía acerca de los reformadores del siglo XVI, aquellas novelas, hermanos españoles y otras. Entonces, para mí, tenía muy claro que la reforma en España
que hubo reforma en el siglo XVI, que fue perseguida, que desde luego fue llegó primero a las zonas más altas socialmente, y que, bueno, eso trajo como consecuencia rápidamente liquidar. Y bueno, pero me ha llamado mucho la atención algo que has comentado conmigo encima, que es acerca del frente de los comuneros. ¿Podrías extender un poquito más? ¿A qué venía los comuneros ese aire nuevo que intentaban en ese momento? ¿Podría haber influido en una mayor libertad religiosa? Es que ellos, la verdad es que el obispo Acuña es un obispo zamorano, comuneros conocidos como eran Gravina, Bravo y Maldonado. Destacó este obispo Antonio Acuña, y Acuña tiene un pensamiento netamente bajo. Yo leí de Joseph Pérez el libro de las comunidades de Castilla, creo que se titula así, las comunidades de Castilla, de Joseph Pérez, y es espléndido. Es decir, es un libro donde nos aclara perfectamente el pensamiento de esta gente, que no solamente es político, es decir, no solamente están defendiendo a los pobres, que estaban achicharrados de impuestos, y que se extiende este movimiento por toda España, pero se extiende, por eso decía yo que nunca olvidarnos en esta conferencia, nunca olvidarnos de estos caldos de cultivo que hay en España. Es decir, uno de ellos era los comuneros. Los comuneros están intentando decir que hay otra religión que ama al prójimo, no que miente al prójimo, sino que ama al prójimo, y denuncian cosas muy profundas. Yo ahora mismo no tengo aquí citas de los comuneros, pero la verdad es que son dignas de estudio, y yo desde luego me gustaría que la gente que se interesase por los comuneros leyese este libro de Joseph Pérez, que está muy bien escrito, porque hay otros, el de Maldonado también es muy de aquel entonces, pero tiene otros errores de actualidad que eran para defender a lo mejor a Carlos V, etc. Y entonces no interesaba demasiado. Pero la historia de los comuneros, bien estudiada, revelaría muchísimas cosas que estaban emergiendo en aquella España, se estaban bullendo en aquel caldo de cultivo de los conversos de judíos, del movimiento alumbrado, de todo aquello que de la espiritualidad que había en aquel entonces, la vuelta a las Sagradas Escrituras y cómo se leía mucha de la mística. Yo he ido en contra de la mística. Mucha de la mística que se hacía era porque cuando Pablo dice, porque ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí. Qué verso más bíblico, que ha dicho algo Santa Teresa más místico que eso. No, ¿verdad que no? Eso lo bebían los evangelios. Y por consiguiente, muchas de las cosas que se dicen, normalmente los comentaristas, es decir, la historia es imparcial. Yo reconozco que es imparcial. Yo lo veo desde un punto de vista y otros lo ven desde otro. Pero claro, hay ciertas cosas que existen. Y lógicamente una de ellas es que las comunidades fueron uno de los puntales que pudieron servir para la expresión de la reforma. Fue más poderosa la Inquisición, los comuneros no pudieron triunfar, pero desde luego los comuneros tenían una espiritualidad netamente. ¿Quieren saber cómo sería la esfera social de nuestros protestantes? Pues yo he tenido la curiosidad de hacerlo. Fijaros, clérigos hay unos 234.
marqueses 41, doctores 200, en los que yo tengo referencial, de los 1500, 200 doctores, agricultores 15, tejedores 9, mercaderes 31, pintores 13, músicos 2, licenciados 105, pastores evangélicos 40, gramáticos 22, profesores 41, escritores 127, guarnicioneros 2, plateros 12, zapateros 26, heraldos 2, abogados 16, criados 35, duques 58, abades 11, científicos 4, traductores 20, gitanos 5. Había gitanos en el siglo XVI. Corregidor 7, médicos 50, abogados 16, traperos 2 y cerrajeros 8. Había gitanos evangélicos. Así que esta sería un poco la sociología de nuestros protestantes del siglo XIX. Algo, como veis, Menéndez y Pelayo dice 0. Protestantes importantes, 0. Como no quema a ninguno, bueno, dicen que no quema a ninguno, porque normalmente omiten a todos los de Sevilla y Valladolid, como hace Carmen, etc. Pero tengamos mucho cuidado, porque yo estoy mucho preocupado porque en el protestantismo español no sepamos defender lo más elemental y digamos estas tonterías que nos lo han venido repitiendo durante 500 años. Vosotros sois 4 pelagatos y encima no tenéis historia. Tenemos que agarrarnos a nuestras raíces, no porque nuestras raíces estén en la historia, sino sencillamente porque tenemos historia, y tenemos la obligación de mantener esa historia, porque de ahí, de alguna manera, nosotros hemos también bebido. ¿Y por qué me he emocionado yo? Me he emocionado porque ahí estaba la vida de muchas personas que murieron por defender su fe, que dan el ejemplo de vida. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Habías dicho una cifra de 1500 al principio. Sí. ¿Qué te referías a eso? Me refiero a los 2 libros que yo he podido sacar. Van unos 1500 protestantes, posiblemente haya muchos más, pero yo, a pesar de que tuve que traducir en alemán 3 libros, no tuve tantos medios y he llegado a 1500. Werner Thomas, que estudió muy bien el protestantismo español, solo dice que como mucho hubo 500 protestantes españoles, pero yo he encontrado 1500 personajes importantes de la Reforma española. Entre estos 1500, lo que acabo de leeros: marqueses, doctores, agricultores, pintores, músicos, licenciados, etc., y clérigos también, 234. ¿Saben ustedes que tenemos en España como mínimo 3 reinas luteranas? Sí, lo sabían, ¿no? Pues la verdad es que al menos 3 reinas españolas fueron luteranas. En la Baja Navarra, sabéis que Navarra se dividió, quedó la parte francesa, que es la Baja Navarra, y la Navarra, pero durante mucho tiempo Navarra siguió siendo la misma. Y ahí, en esa Navarra Baja, que es la francesa, ahí estuvo Juana III de Albrecht, que es madre de Enrique IV, y proclamó la reforma en el Béarn. También está María de Hungría, que es luterana. Francisco de Encinas nos dice que el protestante maestro Alessandre, que había sido carmelita del convento de Arras, era el predicador de la reina María de Hungría,
Juan Pérez de Pineda le dedica la traducción de los Salmos a la ilustrísima y serenísima señora doña María de Austria, por la gracia de Dios, reina de Hungría y de Bohemia. Pero ya en 1527, Lutero le había dedicado un libro que, según parece, ya leía Lutero en ediciones de Amberes. Según la misma María, ella no había pedido la dedicatoria de Lutero, ni pudo tampoco impedirlo. Tampoco hemos de olvidar a la reina de Dinamarca, Isabel de Hungría, gran luchadora de la defensa del luteranismo. Estas dos son hermanas de Carlos V. Son hija, esta Isabel de Hungría es hija tercera de Felipe el Hermoso y de Juana la Loca. Y también el mismo emperador Carlos V, según manifiesta Glapión, confesor del emperador, en tiempos anteriores a la dieta de Worms, los escritos primeros de Lutero le habían agradado tanto al emperador como a él mismo. Cuando escribió Lutero La cautividad de Babilonia, leyeron haber escrito Lutero en contestación a la bula papal, y por eso manifiesta esa indignación y violencia. Las manifestaciones de Glapión también se referían a que el emperador se sentiría merecedor de la ira de Dios si no luchase por una verdadera reforma de la Iglesia de Cristo. Sin embargo, lo que no pudo soportar el emperador de Lutero en la dieta de Worms fue que Lutero no solo no quiso someterse a la disciplina del obispo de Roma, sino que tampoco consideró infalible el concilio general. Y esta es un poco la historia de las tres reinas que yo digo, porque no todo el protestantismo tiene tres reinas. Bien. Me gustaría... Sí. ¿Saber cuántas personas fueron procesadas por la Inquisición? Sí. Son difíciles, y sobre todo cuando tenemos, desgraciadamente, una visión tan pesimista de todo esto. Es decir, ¿cuántos murieron en las cárceles de la Inquisición sabiendo conscientemente que habían estado en reuniones luteranas y que los dejaron morir allí? Muy difícil. Quemados, pues no hubo quizá tantos quemados, eso es verdad. Llorente da unas cifras astronómicas de 400.000, etc. ¿no? Ahí están los historiadores que lo saben, pero Llorente da unas cifras grandes. Yo creo que hubo menos quemados, porque la Inquisición, aunque, cuidado, tenía casi todos los meses tenía un auto de fe. Esto yo pensé que era una vez al año. No. Claro, ellos tenían, hasta que ya realmente no tuvieron dinero suficiente para tener aquel espectáculo de color y sonido, porque allí digo de color y sonido porque allí ardía la gente, y si llegaba la gente. Y en aquellos espectáculos al final ya habían dado suficiente escarmiento a través de aquellos autos de fe que ya no era necesario. La gente iba y delataba a quien fuera. Si veía que corría su vida en peligro, delataba a fulanito tal, mira a ver qué, para que la Inquisición fuera y lo cogiera. Es decir, en España fue un terrible problema la Inquisición, porque creó una hipocresía nacional que yo creo que existirá y no se quitará nunca en la vida. Yo creo que ha quedado esa hipocresía pegada en la piel de todos. No te puedo decir más. Sí, entiendo. Carranza pertenece a la devoción moderna, a la nueva devoción, la nueva espiritualidad del siglo XVI. Es decir, en aquel entonces se va a los textos bíblicos y Carranza, aunque al principio es un inquisidor muy duro, donde quema a muchas personas, al final, en sus escritos, cuando él va
especialmente cuando está en el Concilio de Trento y habla con Pole, habla con todos estos grandes teólogos de su tiempo. Estaban mucho tiempo en Trento, porque no es como ahora que hay aviones y se va y se viene, allí se iba, y allí se quedaban un tiempo bastante largo, y discutían sobre todo. Y él allí aprendió, porque muchos de esos cardenales conocían perfectamente la devoción moderna, la nueva espiritualidad que se movía en aquel entonces. Y realmente Carranza aprendió ahí. Y cuando empezó a escribir, se le fueron escapando las ideas, y le pillan en el catecismo, le pillan montones de expresiones que podían ser luteranas. De hecho, él murió como luterano. Lo tuvieron 17 años en las cárceles del Vaticano y allí murió como luterano. Nadie dijo que no era luterano. Y a mí me hubiera gustado, a ver, esta gente que dice que no hubo luteranos, a ver por qué este hombre murió también como luterano. Pero es que no fue. Y lo pensaba. De tanto roce quizá con el luteranismo en aquel entonces, porque los grandes pensadores traían esta devoción, esta espiritualidad y sobre todo estudio de la escritura. No sé si... Una cuestión, ha hablado del Esperanto, unos datos más o menos erráticos, pero que responden a una ideología o una verdad que quería transmitir, ¿no? Pero por ejemplo, pues que los protestantes más relevantes españoles no se quemaron porque ya había llegado fuera y se habían quemado sus estatuas, que para el caso, en cierta medida, y se quemaron, los pudieron poner. Pero me sorprende, digamos, en contraposición y detecté una cierta crítica por su parte hacia los historiadores protestantes. Es decir, lo que usted decía, no defender Menéndez. nuestra versión de la historia. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué los historiadores? ¿Hay algún motivo para que se acepte o no se acepte, sino que no se incida sobre esa... Sí, entiendo. ¿Por qué lo blanco es negro? Simplemente somos perezosos. Sí. ¿Por qué lo blanco es negro? Es decir, ¿por qué no somos capaces de intentar decir, bueno, no será tan blanco, pero desde luego negro, Eso es un poco lo que hay que distinguir. Claro que Menéndez y Pelayo lo que intenta decir, igual que Ricamen, es decir, cuando historiadores que intentan revisar la historia, decir, estos exageraron mucho. Resulta que viene y solo dice baballadas. Sí, es que Henry Kamen le he leído cosas que dice, bueno, o yo vivo en otro siglo, o en otra historia, o en otro mundo, o este hombre de que está hablando. Y eso es lo que yo creo que está ocurriendo. Es decir, estos hombres tienen una ideología y matan por esta ideología. Y intentan defender la unidad religiosa en España, o intentaron. Claro, hoy día estamos viviendo en otros tiempos, y esto que estoy yo diciendo, por algunos tal vez escandaliza. Pero esta es la realidad. Es decir, que ¿por qué cosas tan elementales como que en los autos de fe de Valladolid y Sevilla fueron españoles creyentes reunidos en congregaciones, donde era la iglesia chiquita de Sevilla, la que vivía de la grande, y estaba allí en medio de esa congregación allí, y todos eran conocidos, se conocían, y eran gente importante, y fueron a las cárceles y murieron allí. Murieron de todas las maneras, unas veces quemados. Yo no me voy a dedicar a ver si murió chamuscado o no murió chamuscado, como dice él.
pero lo cierto es que murieron en aquellas cárceles, como dice Illescas, es decir, el historiador católico dice que ahí estaban atascadas las cárceles, los patíbulos, de gente importante, gente que en la forma de pensar del mundo eran gente de grandes conocimientos. Yo no estoy diciendo cosas que me las he inventado, es lo que decían en aquel entonces, los historiadores católicos. No estoy diciendo otra cosa, no estoy defendiendo nada, pero esa es la realidad. Es decir, que la realidad es que murieron quemados. ¿Cuántos? ¿Cómo? Claro, si leemos a Llorente, que era el secretario de la Inquisición, y que pasaron tantos papeles por sus manos, y que ahora no poseemos esos papeles, pues son cantidades astronómicas. Pero es difícil, es muy difícil el saber qué cantidad de gente murió quemada en la Inquisición. Pues muchos huyeron, muchos afortunadamente estuvieron en Europa, y nuestros protestantes estuvieron dentro de la élite del protestantismo europeo. Esto es lo que tenemos que decir. Estuvieron dentro de la élite del protestantismo europeo. Ahí, estuvieron con los científicos, estuvieron con los... El otro día me enteré, así de refilón, que ni lo sabía, por ejemplo, que Servet tiene un libro sobre farmacología, que en aquel entonces solamente ya tenía 50 recetas para el dolor de estómago, en aquel entonces. Y sale en estos libros de farmacología que este hombre, que es Servet, que es un gran hebraísta, un gran helenista, que es un gran filósofo, que es un gran teólogo, que es un hombre especial, pues sin embargo está pues olvidado. Si vemos de Francisco de Encinas o de Juan de Jaraba la historia de las plantas, es una historia también moderna, que sale en el siglo XVI, que son protestantes los que sacan a la luz todas estas ciencias nuevas, pero que nosotros desconocemos, y que si no lo indagamos se nos acusará al protestantismo actual, se nos acusará de haber olvidado aquella reforma que costó tanto a tantas personas importantes, sobre todo aquellas personas que lucharon por la extensión de la Evangelio. ¿Hay alguna cosita más? Hablando sobre lo que dice Servet, el otro día que Servet había sido muy importante también como traductor. ¿Podría ampliar un poco eso? Sí. En 1542 Servet aparece como el revisor y editor de la Biblia de Sant Spagnino. Sant Spagnino era un monje dominico de Lucca, era discípulo de Savonarola, y fue ahorcado y quemado en Florencia por herejía crítica a las prácticas de la Iglesia. Era además Sant Spagnino un erudito de hebreo y otras lenguas clásicas. Había sido profesor de lenguas clásicas en la Escuela de Lenguas y había dedicado 25 años a la traducción de la Biblia desde los originales al latín. Servet hace lo mismo. Vuelve otra vez a coger los originales, coge los originales y lo traduce al latín, más actualizado. Lo cual Servet es un hebraísta, un helenista y también un latinista importante. Por eso nuestros traductores, Servet es el primer traductor, no es Casiodoro de Rey. Servet es el primer traductor de los originales, solo que no lo traduce al castellano, lo traduce al latín. Pero Servet
en esos mismos años, en el 42, 43 al 45, publica esta Biblia montones de veces, porque le habían contratado la Compañía del Libre de Lyon para corregir y editar toda esta Biblia. Es decir, los libreros de Lyon le habían cogido y le habían hecho que publicara a él diferentes Biblias de Saint-Exupéry. O sea que era reconocido en aquel entonces y se extendió esta Biblia en los lugares que era necesario conocerse. Pues bien, es en ese sentido que se le ve desde los primeros traductores en España y de los originales, estoy hablando. ¿Algo más? Bueno, pues no sé. ¿Quieres tú despedir? Perdón. Muchas gracias a Manuel de León por haber compartido con nosotros. Decía, gracias a Manolo por su intervención, por su tiempo, porque es una enciclopedia. Cuando organizamos estas conferencias, la idea que teníamos desde el Consejo Evangélico era que los primeros que tenían que conocer la historia de la Reforma eran los creyentes, nosotros. Por desgracia no conocemos mucho de la historia de la Reforma aquí en nuestro país. Hay un pequeño librito que se llama Historia de la Reforma que escribiera el hermano Samuel Vila, un librito que edita CLIE todavía, donde narra algunas de las partes de la historia de la Reforma en España. Es indudable que la historia de la Reforma en España es mucho más amplia que la que se puede contar en una hora. Seguro que hay muchas cosas que hay que dejar en el tintero. Yo os invito a seguir profundizando, ya que este es el año que celebramos el 500 aniversario de este evento, a seguir profundizando en este tema. Para ello quiero invitaros a la próxima conferencia que vamos a tener, Dios mediante, el mes próximo en la ciudad de Avilés, el día 18 de marzo, en la calle Doctor Jiménez Díaz de Avilés, y vamos a tener el tema de la Reforma en Asturias, que va a ser expuesto por nuestro hermano José Luis Fernández. Así que aquellos que queráis todavía seguir profundizando un poquito más en este tema, pues estáis cordialmente invitados a la Iglesia Evangélica de Benecer, que es donde se va a celebrar la conferencia. También dar las gracias, como no, a los que nos han recibido, al pastor Nevay y a la Iglesia Montesión, que como tan amablemente han aceptado que la conferencia tuviera lugar en este lugar, donde hemos sido acogidos tan amablemente. Damos pues las gracias más sinceras por habernos recibido. Y cómo no, daros las gracias a todos vosotros que habéis tenido la gentileza y el tiempo de haber venido, haber dedicado este tiempo, una hora y pico, para poder estar presente en esta conferencia donde intentamos un poquito más conocer de nuestra historia. Bueno, pues daros las gracias y cómo no, vamos a dar por terminado el evento. Me dice el pastor que va a haber un pequeño pincheo a la salida, así que estáis todos invitados para poder pinchar, tener un tiempo de conversación, como no, y seguir animándonos a seguir manteniendo esta comunión. Bueno, pues vamos a despedirnos dando las gracias al Señor, que es el que nos da todo. Gracias al Señor que nos da la libertad, que no tenemos que pagar con nuestra vida hoy por manifestar nuestra fe, como lo tuvieron que hacer nuestros hermanos en aquella época. Gracias al Señor porque tenemos una Biblia en nuestras manos que podemos leer en nuestro propio idioma, donde podemos conocer la palabra del Señor y de su voluntad y conocerle a Él. Bueno, pues muchas gracias, Padre, por el tiempo que nos has dado aquí en esta tarde. Gracias por Manuel de León,
por sus conocimientos, por la exposición que ha hecho, Señor, de estos hechos históricos ocurridos en este país donde tú nos has puesto. Gracias por las personas que tú sabes los nombres, de los que tuvieron que pagar con su vida por confesarte a ti en medio de este mundo y en aquel tiempo de intolerancia. Gracias que todavía 500 años después la Reforma continúa y nosotros somos continuadores y hemos tomado la antorcha para seguir anunciando a Jesucristo a este mundo. Gracias por habernos dado una Biblia, la palabra que cada día leemos con nuestros ojos y que tomamos con nuestras manos y que ella es nuestro alimento y nuestra guía. Gracias, Señor, que tú sostienes a tu pueblo a pesar de las adversidades, a pesar de que haya persecución y a pesar de que las autoridades y las personas no quieran saber nada de nosotros. Pero, Señor, tú sabes más que cualquiera. Tú sabes, Señor, que queremos honrarte en este mundo y queremos, Señor, que derrames bendición para tu pueblo y sobre todo aquí en Asturias. Gracias por los hermanos que han venido. Gracias por todo lo que nos has dado en este día. Señor, que lo que hagamos en este año, el resto de actividades, de conferencias, de exposiciones que va a haber también a lo largo de este año, Señor, sea todo con el mismo motivo: anunciarte y proclamarte a ti. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén.